Dios mío. Ya, comiencen. Entonces, en el pie del acantilado se ve cómo es narrado en primera persona por Leandro, que de toda la situación que está pasando, pero nos damos cuenta que Leandro nunca llega a integrarse con la comunidad. ¿Por qué creen que esto sucede? O sea, él narra y cuenta todos los problemas, cómo los bota, o sea, cómo los botan de donde están, el sufrimiento y muchas cosas como fuertes que pueden afectarlo, pero nunca expresa sus sentimientos, o sea, nunca se integra con la comunidad. Es importante que digas eso, debido a que es verdad, él no se integra en la comunidad, pero él mismo dice que su comunidad es como una higuería. Una higuería son las plantas que mencionan al inicio de la historia, ya que son las plantas que el padre de la familia encuentra en el acantilado. En el acantilado. Esas plantas él ve que comienzan a esparcirse y viven de la basura, viven de las rocas y son como miembros que son de la sociedad, que son aplastados, que nadie los quiere, que no pertenecen a nada. En sí, su comunidad, él mismo ve y usa especialmente nosotros cuando describe cómo su comunidad ha crecido como una guerrilla. Pero para mí, cuando yo estaba leyendo la historia, especialmente en la mitad y cuando vemos de cómo su primer hijo Pepe muere, él en verdad, su familia de higuerillas, es nada más él y sus dos hijos. Y cuando sus dos hijos comienzan a irse, él se queda una higuería sola, supongo una sola flor. Yo pienso que estas plantas son plantas en cual viven en una población grande, tienen que mantenerse todas juntas. En sí, él solo se ve como una sola higuería, mientras hay otra familia de plantas, como plantas parasíticas, que se alimentan de sus trabajos, ya que él es el que arregla la playa, él es el que arregla el acantilado. Sí, creo que a pesar de lo poco que tenían, cuando él estaba solo con sus dos hijos, como que era suficiente para él, como él en verdad estaba súper cómodo y feliz. Digamos, de repente no estuvo, o sea, no es que estaba cómodo y no es que estaba feliz. Estaba feliz dentro de su realidad, o sea, dentro de lo que había construido su casita, su techo en el acantilado, pero digamos que tampoco era feliz porque hablan también de la realidad, de cómo ellos estaban como separados del resto de la ciudad, están ellos en un acantilado y al comienzo dicen cómo ellos podrían crecer castillos o palacios en la ciudad y ellos ni cuenta porque ellos están totalmente alejados y pero siento que él tampoco aislados tenía la necesidad de mudarse a la ciudad, como que a él le gustaba vivir ahí en la plaza. de repente es lo que ya se había adaptado a eso y ya, pero no es que tampoco vivían en buenas condiciones, o sea, se tenían que ganar el pan de cada día ellos mismos pescando y sacando, recurseándose con todo lo que podían porque no es, nadie le había dado nada, siempre habla de la mala suerte, de que nadie les había dado nada y que su vida era muy difícil. Claro, y es más bien cómo comienza la historia. Él dice cómo ellos no recibieron la ayuda de nadie, no recibieron la comida de nadie, no pedían nada de nadie. Pero en verdad, yo estoy en el mismo lado de Nicole, porque yo creo que él sí comienza a aceptar su vida en el acantilado, nada más que, como él dice, de la nada, él vio que él podía mismo mejorar su vida. Entonces él lo comienza a mejorar a través de Samuel, con Pepe, y comienzan a arreglar el acantilado, la playa, y comienzan a traer a los bañistas, a los forasteros. Entonces él más o menos se acepta su vida en el acantilado, pero se revela a su vida de pobreza. Entonces, ¿ustedes creen que hay personajes en el cuento
cual se revelan completamente a su vida o que aceptan su destino. Creo que el otro hijo, o sea, no Pepe, Toribio, como que él nunca aceptó ese estilo de vida, como él no era como Pepe que quería salir al mar y hacer ese tipo de cosas, y él siempre se escapaba a la ciudad. Como que él sí siento que tenía mucho deseo de ir y tener una vida en la ciudad así diferente a la que quería el papá y Samuel. Entonces, sí, creo que él sí se revela al final más que todo. Lo interesante es que él luego regresa como un hijo pródigo a la historia. Y luego también al final le pide, va y le pide plata a su papá. Claro, es por eso que uso el término hijo pródigo. No sé si ustedes conocen la historia del hijo pródigo en la Biblia, que es el hijo... Nicole, no sé si... Karen la conoce, si quieres le explico. El hijo pródigo es la historia de un hijo que comienza a gastar todo el dinero de su familia, pero luego ve sus errores y decide regresar a su familia siendo una mejor persona. Y entra en las manos de su padre. O sea, de repente las invenciones de él no eran tan malas, pero él fue buscando oportunidades y buscando rehacer su vida, y porque no quería estar aislado de la realidad. De repente su padre ya era mayor y, por estar en una cantidad, él había vivido Toda su vida ahí. toda su vida, Casi entonces como que ya era, él ya estaba, ya se quería quedar ahí, estaba bien establecido, pero de repente, Toribio vio la oportunidad de ir a la ciudad y buscar oportunidades. Claro. Pero de ahí vuelve pidiéndole plata, lo cual es... Más bien, Toribio denuncia la vida de su familia, la vida de ellos viviendo en el acantilado, pero luego explican de cómo cuando Toribio se mueve a Miraflores, a la ciudad con Delia, él no tiene un trabajo estable, no ha puesto sus raíces. Pero tampoco tenían no habían ido al colegio, entonces claro. Si no habían tenido educación es bien difícil poder... Ajá, y le dice, se queja con su padre, le dice... Le reclama porque no tuvo educación. Claro. Pero, a cambio, mira, yo creo que Toribio sí se revela a su destino dentro de ser una persona que trabaja en la playa, de ser un pescadero, pero en sí, como él... ¿Ah? ¿Qué siento? Pescador, sí, pescador. Pero en sí, la forma en cómo él lo hace no es estable, o sea, corta las relaciones entre su familia, se separa de ellos y busca el placer a cambio de mantener una relación con su padre. Por el otro lado, ven un personaje que se puede decir que está aceptando su destino, es toda la población que se comienza a invadir el acantilado, ya que a estos personajes de la población nunca se les menciona como un conjunto a cambio de cada individuo. Entonces podemos verlo pero como... por ejemplo, ¿cómo se presenta en el cuento la oposición o contraste entre el esfuerzo colectivo e individual? Yo veo claramente cómo hay un esfuerzo más colectivo con la llegada de Samuel, que dicen muchas veces que, mencionan muchas veces, Leandro, que él fue y ayudaba y reparaba todo lo que todo, y de las cosas que ya estaban viejas, hacía nuevas, hacía todo y no pedía nada a cambio. Ahí se ve no las ganas, pero se ve como que alguien que quería contribuir En una forma colectiva. Ajá. Y de ahí vemos cómo cuando se van aislando los hijos, también ahí vamos viendo cómo Leandro se queda más solo y tiene que buscar soluciones solo. Es de esfuerzo colectivo es presente en la llegada de Samuel, sí, pero luego, después de que Samuel es emprisionado por un crimen que él ha cometido en su pasado, no creo que se vuelva a ver un esfuerzo colectivo de las personas. Ahí es cuando, no podría decir que es el clímax, pero es cuando, ahí se van, llega un punto donde los hijos, Samuel, se muere...
Yo creo que el por el clímax... Pepe y comienzan a separarse y van todos por diferentes Claro. caminos. Y ahí es cuando comienza todo, ahí es cuando comienza, o sea, cuando comienza a llegar el juez. Claro, Pepe ya había muerto, Sí. pues. Y, o sea, ahí es cuando ya la vida se le comienza a venir abajo a Leandro. Ujú. No, estoy intentando pensar ya que, como dices, el clímax, y quiero preguntarle a ustedes, ¿ustedes creen que hay más de un solo clímax? No, creo que el clímax no está muy marcado, o sea, tú puedes interpretar diferentes clímax, o sea, un clímax diferente, pero hay acciones diferentes, o sea, hay bastantes acciones que marcan Claro. la historia y quedan puntos de quiebre, o sea, Ajá. como hay bastantes... De catarsis en los Claro, personajes. Sí. Creo que la muerte de Pepe es Ajá, un por eso. que crea como un cambio en la Porque de historia. repente, o sea, la muerte de Pepe, que deja, o sea, Leandro dice que lo deja como unos días tumbado, o sea, como que le duele, pero después de unos días como que ya o sea, está un poco mejor. Está siguiendo. Pero de repente él no cuenta mucho sus sentimientos y sus expresiones, pero de todas maneras eso afectó, o sea, afectó en todo. De repente, como había menos gente, o sea, paró de luchar tanto por irse, o sea, por quedarse. Más bien, la muerte de Pepe crea un cambio en el padre de la familia, Leandro. Leandro, ya que dentro de su interacción con su otro hijo, Toribio, se nota cómo él comienza a sentir un poco de frustración con su hijo, ya que él ve cómo su hijo no quiere vivir con él, no se esfuerza y preferiría irse a la ciudad. Y luego que se va, eso por ejemplo crea otro cambio en Leandro, ya que ahora comienza a pensar de cómo su hijo ya no está y lamenta no haber tenido una buena relación con él. Y después cuando Samuel es impresionado, él comienza a crear un cuarto para su hijo. Y es interesante que él crea el cuarto para su hijo sabiendo y más o menos creyendo que su hijo no va a volver. Muestra de cómo él sí le importaba su familia, más bien preferiría que toda su familia se quede con él. Yo creo en verdad que él hubiera querido que sus hijos vayan a la escuela, pero no tenía los medios de cómo hacerlo. Y O sea, en su ni generación... siquiera tenía los medios para poder Ajá. vivir cómodamente porque Claro. describen su casa en el acantilado como un basural o como Más bien, yo creo que Leandro es el perfecto ejemplo y trayéndolo de nuevo a tu otra pregunta, de un esfuerzo colectivo, ya que, en mi opinión, Leandro estaba esperando establecer una mejor realidad económica para su familia y que en unas generaciones, a través de los bañistas, a través de los dinero creado por la playa, pueda crear una mejor vida para sus nietos, para sus hijos. En sí, él más o menos está esperando que toda su familia y por un cierto lugar también los nuevos pobladores ayuden en una forma colectiva. Pero luego vemos de cómo esto no es verdad, ya que Leandro comienza a volverse la única persona que toma en cuenta de las necesidades de la playa, del acantilado. Y esta diferencia, ese contraste entre los pobladores, la ciudad y todo, ¿ustedes creen que se relaciona con algo que el cuento está denunciando de la sociedad limeña? Sí. Justo te iba a decir eso, porque Julio Ramón Ribeiro cuenta como, o sea, es algo que ha pasado en el Perú y es la realidad o sea, la realidad que hubo y, o sea, porque habla justo de los baños de Magdalena y cómo, o sea, todo eso realmente pasó, todas esas invasiones, bueno, hoy en día hay miles de invasiones acá en el Perú, pero antes, o sea, en ese acantilado probablemente hubieron esas invasiones y es interesante la forma en que Julio Ramón Ribeiro cuenta eso como si fuese Leandro, o sea, como si fuese como Miembro de esa como si comunidad. fuera miembro de esa comunidad y, o sea, el cuento está como, o sea, como si es que ha vivido Julio Ramón Ribeiro en esa época, o sea, En esa realidad. en esa realidad Ujú. y está contando o sea, lo que vio, lo que pasó
Y me parece súper interesante ese punto. Muy bien, vamos a parar aquí la discusión de ustedes. Abrimos a los demás, si tienen preguntas. A ver. Yo tengo una pregunta que va a lo del colectivo e individualista. Una cuestión que yo hice fue que como un esfuerzo colectivo puede ser más regular en un área rural y como los valores individualistas son algo urbano, como algo de la ciudad. Siempre se escucha como la sociedad se está volviendo individualista, que son desconsiderados. O sea, me parece que cuando vives en una zona rural, necesitas más colaboración porque no hay, o sea, en la ciudad puedes tener más servicios, más ayuda como, o sea, individual, que de repente alguien puede hacer algo por ti, pero en las zonas rurales donde no hay tantos medios, o sea, donde no hay tantos medios y tú tienes que buscar los medios y los recursos, se necesita de más personas y de cada, o sea, cada persona teniendo un rol como para poder salir adelante, en realidad para poder vivir. Como, o sea, si es que uno no pescaba, no tenían que comer, si es que no limpiaban, vivían en una zona desordenada. Entonces, No, pero desde el principio, ¿no? Por ejemplo, cuando llegan las invasiones, es muy importante el trabajo colectivo. De alguna manera es interesante lo que dice Sofía, de que como lo han hecho en el campo, lo imitan o lo traen también a la ciudad. Uno solo no puede construir una casa, ¿no? Necesitas ayuda, o bueno, casa, entre comillas, ¿no? No llegan a ser casa. No solo eso, sino también la fuerza tipo de protesta, o sea, porque cuando estaban votándolos, o sea, realmente, de repente no se vio mucho en este cuento, pero cuando hay más gente que ha invadido, es más difícil sacarlos a todos, pero si es que hay una sola persona, o sea, te rompen la casa en una y te botan. Claro, aquí pero hay una inverso, traición, ¿no? acá hubo como una traición porque los demás vecinos le dijeron ya, o sea, vamos para allá. Vámonos a comer. Y se fueron, o sea, ellos no no quisieron, o sea, de repente no le tenían el cariño El apego, emocional. no habían echado tanta raíz en ese lugar como lo había hecho Leandro, 7 años viviendo en ese sitio, ¿no? Porque acá en las invasiones también, o sea, los policías van acá, o sea, a cada rato, pero como son tantas personas, entonces para sacarlos necesitas una orden del juez y todo, y eso demora, y cuando son más, o sea, eso puede demorar más de 10 años, entonces... Me hiciste un poquito extra, pero creo que incluso hay una ley que dice que si tú has invadido y te has quedado en la propiedad por 10 años, ya te la pueden quitar así, es fuerte. Ya, el terreno ya no se vuelve del Estado. Igual, siguiendo lo que dijo Sofi, creo que en los lugares rurales también todos están en condiciones más iguales, como todos necesitan la ayuda como entre ellos, entonces como en comparación con la ciudad, que hay personas de niveles sociales muy distintos y económicos, no necesitan el apoyo entre ellos tanto porque cada uno va como por su cuenta. En cambio, en lo rural todos están en las mismas condiciones, entonces necesitan ayudarse mucho más. Pero eso más o menos es como la idea de utopía en una zona comunal, ¿no? Una zona rural de invasión. Pero lo que pasa en el cuento es justamente lo contrario. Todos comienzan a depender de Leandro y el Leandro, como es la única persona que puede proveer para todos, la comunidad comienza a desarmarse y todos se ponen en contra del viejo, que es el viejo dueño. Más bien, un esfuerzo colectivo en el cuento, creo que el mejor ejemplo sería cuando sigue siendo la pequeña familia de Leandro, sus 2 hijos y Samuel, y los perros. Más bien, eso lo encuentro como el esfuerzo colectivo de la historia que Ribeiro intenta rescatar, pero luego muestra de cómo una invasión grupal con vicios especialmente, sin mostrar el interés de querer ayudar, deja el esfuerzo individualista, el deseo individualista crecer. Muy bien. Ariana, ¿tenías una pregunta? Sí, Un comentario. No recuerdo quién fue el que dijo eso, pero creo que fue Ariana. Que eso que dijiste, se revela su vida de pobreza. Alguien se revelaba su vida de pobreza.
Toribio. No, Leandro. Yo dije que Leandro. Ya, lo puedes como que... Ah, claro. En el cuento no explican por qué Leandro decide cambiar su modo de vida, por qué decide arreglar la playa. Y es por eso que yo creo que él se revela a sí mismo. Esta falta de descripción que no es muy común en los cuentos de Ribeiro, demuestra cómo este cambio de la mentalidad de Leandro quiere impulsar un cambio en su vida, ya que ve la oportunidad de desarrollar una mejor vida económicamente para su familia. No, y de hecho lo logra, ¿no? Y de hecho lo logra. Leandro es uno de los pocos personajes de Ribeiro, ¿no? Que salen bien al final. O sea, Que tiene Claro, su hijo no regresa. no El hijo sale regresa tan como bien hijo porque pródigo. lo terminan votando igual, Ajá. pero en comparación con los otros, a los otros los mandan a otro lugar, Claro. o sea, acaban con ellos antes que Leandro. Leandro estaba ubicado en una zona un poco más de difícil acceso para las máquinas, ¿no? Entonces él puede que permanecer un poquito más de tiempo y luego él mismo recoge sus cosas y decide, pero tiene un montón de plata guardada en su casa por todo lo del trabajo de los fierros y los bañistas que han ido pagando sus cuotas para entrar. Entonces es un personaje y que termina positivo porque de pronto encuentra una higuerilla. Yo quería regresar a lo de la higuerilla porque no es exactamente lo que dijiste, Daniel, sino que el cuento comienza con la figura de la higuerilla y termina con la figura de la higuerilla. Pero la higuerilla no es que es Leandro y su familia, sino son todas las personas que como Leandro y su familia buscan encontrar un terreno por más difícil, escarpada, porque la higuerilla crece entre la roca, entre la maleza, crece en lugares de difícil acceso, Claro, que es una como cosa. la gente que migra, ¿no? Y instala sus casitas en los cerros, en las rocas, en los acantilados. Entonces, por eso es que la Claro. gente que migra es la metáfora de la higuerilla, ¿no? Que donde pueden, encuentran ahí un lugar para surgir. Es una diferente perspectiva, sí. Yo como cuando leí la historia vi la higuería y dije, pucha, sí tiene mucho sentido verla como algo de un esfuerzo duro de cómo resistir el abuso de la sociedad, el abuso y aún así poder permanecer como una comunidad. Permanece. Pero es la razón de cómo la higuería comienza a ser representativa para la familia de Leandro, lo vi como una forma clave de cómo ver el esfuerzo colectivo que la familia emplea. Algo que la higuería yo supongo que es lo que la marca, ya que como bien en una comunidad grande se esparcen y buscan reproducirse, lastimosamente cuando la invasión comienza a crecer en el acantilado, no se ve como una higuería que se ayudan entre sí, sino como diferentes especies que están luchando por el mismo lugar. Y también está el tema de si es que una planta puede crecer en este lugar, Ajá. ¿no? Entonces con mayor razón las personas, ¿no? Es como un indicio de que ese es un buen lugar para sentarnos. Y esas metáforas vienen desde la Biblia, y es Sí. por eso que yo dije el hijo pródigo, porque hay varias metáforas, varias historias que tienen sus relaciones, alusiones antiguas. El Tahuantinsuyo, ¿no? Ajá. Cuando se hunda la vara, Claro. entonces ahí se formará el imperio. O sea, sí, hay muchos mitos de origen de pueblos, ¿no? Es un comentario chiquito, pero me parece curioso cómo en este cuento podemos ver bastantes valores positivos, que es algo súper raro en Julio Ramón Rivero, por lo menos en todos los cuentos que vamos leyendo. Siempre los personajes terminan aún más frustrados, aún en una miseria mucho más pronunciada. Entonces, no sé qué pasó con Julio Ramón Rivero en este cuento. Estaba feliz. Pero me parece Lo que escribió en Perú. Eso lo escribió ¿En Huaramonga? en me Ayacucho. parece que es un cuento mucho Huamanga. más ambiguo que los demás, o sea, es más abierto a interpretaciones, o sea, porque después como que, o sea, los hijos se van borrando, o sea, tipo, es un cuento diferente a los demás, en el sentido de que, o sea, normalmente te dice, o sea, te dice el narrador o te dice exactamente como que o sea, este se murió, este tipo le pasó algo malo, Sí. pero este cuento tiene un final más, o sea, más Alegre. más como suave. No diría alegre, No, porque no es los alegre, votan. sí. los No, pero votan. termina con su hijo. Pero les Por Es un eso- final por eso- positivo. Yo llamaría alegre porque él busca mucho
la compañía de su hijo y Es luego verdad. lo recibe. Mi Y es pero por- es que también les da esperanza a los Ajá. protagonistas, porque normalmente sus protagonistas terminan como que ya, acá te quedaste, perdón. Sí, como no se vas a acaba salir. se acaba su vela. Sí, Pero sí. acá, Se les acaba la Pero vela. también creo, siguiendo el comentario de Karin al comienzo, como que, o sea, que ya que es como en primera persona y Leandro no expresa mucho sus sentimientos, como uno nunca sabe, Sí, ¿verdad? tú nunca sabes, Como o nunca sea, llegas a lo que, entender. si es que es algo positivo, si es algo negativo, si es que de repente se está muriendo por dentro porque lo han votado, o si de repente ya se quería ir y de repente buscar nuevas oportunidades, o sea, él nunca dice claramente lo que está pensando, y eso es algo que de repente es algo que, o sea, es algo que el autor ha usado para que para que el lector Claro, pueda lo deja interpretar En diferentes formas. en diferentes maneras. La forma como la misa interpreta Ay, diferentemente las guerrillas. Sí. ¿a qué colección pertenece este cuento? Esta es una de las primeras colecciones. Esta es de la palabra del Los modo. gallinas. No, No, es que todo. son todos. Oh. Todos. nota Es que el no mismo de los gallinas. Los gallinas. No, este pertenece a uno que se llama Tres historias suplementarias. Ah, ese es el Fénix. Ese es Es el de ese Fénix, es el es primero, el sí. Chaco, Fénix y esta al El- pie de la cantidad. También, no, mis, también en las botellas y... No, son tres historias suplevantes. Al pie del acantilado, el Chaco, que es otra que no vamos a leer, y el Fénix. Ah, entonces tiene sentido, porque Fénix también termina con un poquito de esperanza. Exacto. Ajá. Por eso son tres historias suplevantes, ¿no? Que de alguna manera van en contra de su patrón de Pero frustración al algo final. que sí tiene su patrón es que denuncian a la mujer como una carga, como un La como pobre monto. Delia. Delia es La un pobre monto para Delia. para su O hijo. sea, y nuevamente Nunca mencionan a la madre de los No. chicos, por ejemplo. También, y él menciona cómo quiere una mujer, lo Para siento ser Karin por feliz, interrumpirte, quiere una mujer pero todas las mujeres que vienen a la ciudad, a la invasión no lo quieren o lo insultan o no lo respetan. Ujú. nuevamente o sea, Julio Ramón Rivero no le da mucha importancia a las mujeres, o sea, como es algo, o sea, ahí lo que importa, lo que predomina son los personajes hombres, y después la mujer está ahí como para dar algo de... o sea, como Para de- reproducir. Para Sí, reproducir. es o sea, un poco da raro, ¿no? intriga, pero no hay como, o sea, normalmente otro autor de repente pondría a la mamá a cocinar o algo así, o una mujer ahí, algo, pero Julio Ramón Rivero... Pero creo también esto crea un mayor respeto Sí. para Leandro, ¿no? Porque Leandro como padre solo crió a sus hijos. O sea, se ve más liderazgo de parte Ajá. de Leandro y le da más protagonismo Claro. para que él pueda ser, o sea, Y usualmente cuando Rivero introduce un personaje femenino, la introduce como un complemento que ayuda al personaje principal a crear una catarsis, sea positiva o negativa. Pero en este cuento él lo hace a través de las invasiones, de la muerte de sus hijos, y en sí muestran a Leandro como un personaje masculino solitario, pero con cualidades de liderazgo. Ujú. Muy bien, Einar, Gonzalo, ¿ustedes tienen algo que agregar? ¿No? Einar no, Gonzalo, nada más. Ok, muy bien, gracias entonces.